título, el arrepentimiento, y yo le di una vueltita y lo he titulado La sensibilidad espiritual de un adorador. Santo Dios. Primera de Samuel capítulo 12, verso 7. Dice la escritura: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Señor, en tus manos nos encomendamos. Necesito tu dirección, tu guianza. Espíritu Santo, necesito tu respaldo. Que lo que salga de nuestros labios ministre a la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Qué bueno que hay mucha gente joven aquí. Y creo que es una de las cosas positivas que puede un evento como este marcar a la iglesia de este tiempo. Hoy quiero reflexionar sobre la sensibilidad espiritual de un adorador, de manera particular enfocándome en la figura del adorador, no la general que debemos ser todos los seres humanos, sino de un adorador como aquel a quien Dios destaca, un adorador como aquel en quien Dios deposita una gracia y un favor especial, un adorador como aquel a quien Dios levanta, saca del anonimato y lo convierte en un reconocido y en un admirado por la gente. A ese adorador es que me voy a referir de manera particular y que creo que la mayoría de ustedes que están aquí en esta hora pertenecen. Este es un tema que antes de esta asignación siempre ha estado dentro de mis preocupaciones como pastor y como ministro del Evangelio. Y creo que hoy el Espíritu Santo tratará con muchos de los presentes y alcanzará a muchos que a la distancia nos puedan escuchar. Y debo comenzar primero explicando a qué me refiero cuando hablo de sensibilidad. ¿Qué significa ser sensibles? ¿O qué significa tener sensibilidad por algo? El diccionario dice que sensibilidad es la capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos. Mi mano debe tener la sensibilidad para cuando agarro este micrófono, saber que no es carne, que es metal. Saber que no es un objeto blando, sino firme, duro. Es la capacidad, sensibilidad es la capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos. En este caso, el sentido del tacto. Lo contrario a sensibilidad, ¿qué es? Insensibilidad. Y por ende, el insensible no siente, el insensible es incapaz de sentir, no puede conectar con lo que está en su exterior.
Encontramos la sensibilidad en los artistas plásticos, en los poetas, en los que diseñan, en los que pintan, en los compositores de música, etc. Tienen algún tipo de sensibilidad para desarrollar su arte. No lo pueden hacer si no fueran sensibles. Por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad de conocer algún compositor de esos que son bien productivos, uno se da cuenta que de repente tú estás hablando con ellos, estás compartiendo con ellos en un almuerzo y de repente sacan una servilleta y comienzan y hacen una nota. Algo le impactó, algo los tocó. Los predicadores muchas veces nos pasa algo similar. Muchas veces yo he estado aconsejando a un hermano, he estado en alguna situación, inmediatamente siento algo particular y tengo que escribirlo. Ahora con estos aparatos hacemos una nota de voz para no perder lo que sentimos en ese momento. De eso se trata. Hay sensibilidad. Ahora, a partir de eso podemos decir, y debo definir a qué me voy a referir con sensibilidad espiritual. Yo me refiero a la capacidad de sentir la presencia del Espíritu Santo o la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso quiero enfocar la sensibilidad espiritual de un adorador. Creo que un adorador debe ser capaz de sentir la presencia de Dios. Yo no sé si me entendieron, pero lo voy a repetir. Creo que es determinante que un adorador sea sensible a la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa todo esto? ¿A qué trato de comunicar? Bueno, yo creo que es determinante para dirigir, para participar, para ser un instrumento de Dios conduciendo al pueblo, a la iglesia, a quienes nos escuchan en la adoración. Necesitamos nosotros poder ser receptores, ser sensibles a esa presencia para poder transmitir eso en lo que hacemos y en lo que tratamos de comunicar. Toda esta introducción me llevó, o todo este pensamiento me llevó a este caso de el músico principal, el salmista y adorador, el rey David. El capítulo 12 del segundo libro de Samuel nos presenta la confrontación de Dios al adorador de Israel por causa del pecado que había cometido. David le había fallado a Dios. Dicen algunos exégetas bíblicos que quizás pasó un periodo de 3 años o 3 años y medio que él había cometido un pecado. Pero como rey, como autoridad absoluta dentro del pueblo judío, nadie lo iba a perseguir, no había fiscal que lo persiguiera, no había abogado que lo acusara, no había nadie que pudiera señalarlo de manera negativa, porque él era el máximo representante de la justicia, de la ley, del poder, del orden. ¿Quién se podía levantar contra él? Nadie podía levantarse contra él. Por tanto, él comete su pecado y todo quedó en silencio. Todo se quedó callado. Todo se quedó ahí, como decimos, como un gallo tapado. No abran esa caja de Pandora para que no haya problemas aquí. Pasó el tiempo, David ejecutó su pecado y siguió su vida. El dulce cantor de Israel. El dulce, yo quiero que ustedes tengan pendiente eso, porque yo no estoy hablando de cualquier hermanito en la iglesia. No estoy hablando de una persona que es anónimo en el pueblo de Dios. No. Estoy hablando del símbolo de adorador,
del hombre sensible, el hombre que en los montes sentía la presencia de Dios y comenzaba a cantar y alabar su nombre. Estoy hablando de un hombre que aprendió a tener intimidad con Dios. Estoy hablando de un hombre que sabía lo que era sentir la presencia de Dios y desarrolló toda una vida alrededor de eso. Pero aquí en este momento de su vida es confrontado por Dios. ¿Por qué? Porque cayó un pecado que había cometido. Se quedó callado. Se quedó callado. No dijo nada y siguió su vida como que todo había quedado dentro de la normalidad. La verdad es que aparentemente todo había quedado normal, pero él se había quedado desconectado del Señor. La gente puede ver que pareces que está igual. La gente te puede ver con la misma ropa y el mismo discurso, pero has perdido la conexión con el Altísimo. Y eso fue lo que le pasó a David. Todo sería aparentemente normal. Quizá el pueblo en la totalidad no se enteró de lo que había pasado. Él falló. Por eso el Señor le dice: tú mataste a Urías, tú conspiraste, tú hiciste de todo lo malo y lo cometiste y te has quedado callado. Y aquí llega el profeta para confrontarlo en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y lo confronta y le dice: ¿por qué has cometido este pecado? ¿Por qué has fallado de esa manera? Tú eres el dulce cantor de Israel. Y comienza todo esto que leímos al principio. Y la pregunta que me surgió a mí mientras meditaba en este momento de la vida de David es cómo un adorador del nivel del salmista David, autor de más de 70 salmos, terminó convirtiéndose en un homicida, en un adúltero, en un mentiroso, en un engañador, en un falso, con un solo acto. ¿Cómo se puede pasar de lo sublime a lo ridículo? ¿Cómo se puede estar tocando el cielo y de repente estar en el infierno? Yo creo que son cosas que uno tiene que meditar. Porque yo no sé cuántos se consideran mejores que David aquí. ¿Cuántos se consideran mejores adoradores que David? Yo creo que todo el que conoce un chiste del evangelio diría: cuidado, que el Señor dijo que ese hombre era conforme a su corazón y yo no estoy ni cerca. Ahora, aquí estamos hablando de la zona oscura de David, del momento oscuro. Como un adorador del nivel del salmista David, que había desarrollado una intimidad de tal nivel con el Señor, termina en esta condición. La respuesta es simple, pero al mismo tiempo compleja. La respuesta es descuido. Todos sabemos que David se puso como ocioso. ¿En qué momento termina cayendo en este error? Por la ociosidad. Dice la Biblia: en el tiempo que salían los reyes a combatir, David se quedó en su palacio. Préstale atención a eso. En el tiempo que los reyes salían a combatir, David se quedó en su palacio. Y como se quedó ocioso, vio lo que no debía ver. Y como vio lo que no debía ver, su corazón desfalleció y terminó cometiendo un pecado grave que a fin de cuentas se convirtió en la razón de su caída. Hermanos que me escuchan, el descuido tiene el potencial
de eliminar el sistema de vitalidad espiritual. El descuido. Y eso es uno de los temas más importantes en el tiempo post pandemia o durante la pandemia que estamos viviendo. El descuido espiritual, la ociosidad espiritual es capaz de eliminar, de atrofiar la vitalidad espiritual. No importa el rango o el nivel espiritual que tengas o de adorador que tú seas, no importa cuán reconocido seas delante de los hombres, tampoco importa cuántos salmos hayas escrito, lo cierto es que el descuido espiritual como consecuencia de la ociosidad producirá la caída y te sacará del propósito de Dios. Yo no sé cuántas cosas ustedes van a recordar de esta mañana, pero yo quiero decirles que se acuerden de esa. El descuido espiritual te sacará del propósito de Dios, aunque hayas llenado estadios, aunque haya descollado y tenga millones de views en YouTube, aunque hayas llegado a las alturas y todo el mundo te reconozca, el descuido espiritual puede trastornar el proyecto de Dios para ti. No se puede olvidar a nadie. Eso no se le puede olvidar a nadie. Si el salmista David cayó, todos nosotros tenemos la posibilidad de caer también. Si el salmista David cayó, es posible que tú puedas caer también. No estoy diciendo que debes caer, sino que existe la posibilidad de que tú caigas. Existe la posibilidad de que tú fracases. No debe pasar. No es lo que Dios quiere. No es el deseo del Señor. Debemos meditar en esa realidad. Porque a veces yo siento que Satanás pone en nuestra cabeza un idealismo que lo único que hace es llevarnos al descuido espiritual. ¿Por qué? No, yo soy cristiano, yo estoy metido en la iglesia, yo estoy en el altar. Mire, yo he visto a mucha gente en el altar que están totalmente descarriados. Yo he conocido mucha gente que se ha pasado años en el altar y están descarriados. Me recuerdo el caso de un cantor dominicano. Obviamente no voy a mencionar su nombre, pero fue muy triste ese caso porque era un muchacho que de repente descolló. Le estoy hablando en la época del cassette. Y ese muchacho descolló, estaba sonando todo el día en las estaciones de radio evangélica de la época. Eso fue en los 90. Todo el mundo le auguraba un super éxito como adorador del Señor. Su primera producción fue impactante. Tenía una voz que penetraba lo profundo del corazón. De repente, un domingo en la noche, me recuerdo, corrió la noticia, murió fulano, en circunstancias extrañas. Hay mucho rumor alrededor de su muerte, decía la noticia. No estábamos en la época de internet que de una vez te llegan las fotos y te dicen dónde lo mataron y todo el mundo es reportero. No. Era la época donde eso no caminaba. Pero todo anunciaba que había algo oscuro alrededor de la muerte del joven. Finalmente, al paso de los días y las semanas, se descubrió una triste realidad. El muchacho llevaba una doble vida. Una vida delincuencial y corrupta. Y como tal, murió en un antro de perdición. En unas circunstancias inexplicables. Y todo el mundo se enteró
que aunque cantaba en los púlpitos de las iglesias, hace mucho que estaba descarriado y fuera de Dios. Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Hermano, hermana, no jueguen con Dios. Hermano o hermana, no jueguen con Dios. Usted puede tomar la decisión de apartarse del Señor, pero respete. Usted puede decidir perderse, pero respete a Dios, porque jugar y ofender la santidad de Dios es una de las cosas más peligrosas que pueden existir. O no, una no, lo más peligroso que puede existir bajo el sol. David había pecado, cayó, fracasó, se salió del propósito de Dios. Y una segunda pregunta que nos puede llegar a cada uno de nosotros es: ¿por qué? ¿Por qué le pasó eso? ¿Cómo se explica eso? Y la narrativa del capítulo 12 del segundo libro de Samuel a mí me permitió encontrar esta respuesta que había buscado por algún tiempo. Verso 9, dice el profeta, cuando llega a confrontar al dulce cantor de Israel, le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Yo no sé si usted lo escuchó, pero se lo voy a repetir. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso es lo que yo llamo, y es lo que el Espíritu Santo llamó mi atención mientras reflexionaba sobre este tema. Eso es lo que yo llamo una persona que había perdido la sensibilidad espiritual como consecuencia del descuido. David se descuidó, entró en ociosidad y terminó haciendo cosas que quizás nunca se imaginó. Perdió la sensibilidad frente al pecado, perdió el miedo santo. El miedo santo, perdió la conexión con el Espíritu Santo para cuando pensara hacer algo malo, viniera esa voz reprensiva diciéndole: no lo hagas. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo. ¿Significa esto que no conocía la palabra de Jehová? ¿Significa esto que no conocía el deseo de Dios para su vida? Esa es una de las posibilidades, pero también se refiere a que al momento de actuar, y esto es importante para todos ustedes, al momento de actuar hizo lo que le dictó su carne y no lo que le dictó el Espíritu Santo, porque había perdido la conexión. Los adoradores tienen muchas batallas. Los adoradores tienen muchas batallas. Y la primera de sus batallas son las disciplinas espirituales. La falta de disciplina espiritual. ¿Cuántos adoradores son gente de oración? No me contesten. ¿Cuántos adoradores son gente de búsqueda de Dios? No me contesten. ¿Cuántos adoradores se conocen por un lenguaje que va conectado con el propósito de Dios para su vida? No me contesten.
tienen muchas batallas con las disciplinas espirituales. A veces el reconocimiento de la gente, el aprecio de la iglesia o el liderazgo de la iglesia los lleva a pensar que son una realeza divina, que son príncipes que están temporalmente en la tierra, y con ello viene el orgullo, la vanidad. Terminan considerándose superiores a los demás, y entonces la conducta pecaminosa se impone en su vida. En el Salmo 51, David admite su pérdida de la sensibilidad espiritual y arrepentido le pide al Señor que lo restaure, cuando dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Usted está entendiendo? Aquí tenemos el choque de un hombre que mantuvo la apariencia y un hombre que ahora está arrepentido cuando Dios lo confronta. Se lo voy a leer otra vez, porque nadie podía confrontar a David si no hubiera sido un hombre como Natán, que venía enviado por Dios. Nadie podía hacerlo. Y cuando Natán lo confronta, David admite su condición. Si usted lee el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, el relato es simple. Y por eso yo digo que muchas veces nosotros tenemos dificultades para asimilar el mensaje de la palabra de Dios, porque no nos damos cuenta que entre una línea y otra pueden pasar años. Y tomamos las cosas sin meditar. Por eso nosotros debemos meditar en la palabra. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación y entendimiento de la palabra. Cuando Natán confronta a David, le dice: tú eres el pecador que yo mencioné en esta historia, porque comenzó como una historia. Y dice: así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Yo te bendije, yo te ungí por rey, yo te libré de la mano de Saúl, yo te di la casa de tu Señor, yo te di grandeza, te di mujeres, te di riqueza, te di todo, le está diciendo el Señor. Yo te lo di todo, y mira lo que has hecho con lo que yo te di. Mira lo que hiciste con la bendición. Aleluya. Y Dios le dice: ¿por qué me fallaste, David? ¿Por qué no valoraste lo que te di? Yo te ungí, yo te libré de Saúl, yo te di todo lo que tú necesitabas. Te he puesto en eminencia, David. ¿Por qué me fallaste? Aleluya. Aleluya. Y el diagnóstico llega en el reclamo y la confrontación de Dios. Verso 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra, mi consejo? Y yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a mucha gente, porque hay mucha gente en ese paso de la vida. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra, haciendo lo malo delante de mis ojos? David respondió de una manera que fue lo que lo salvó, yo pudiera decir, lo que lo distinguió, porque por experiencia sé que la gente que Dios ha bendecido le da trabajo el quebrantamiento.
Es difícil después que tú estás tan alto. Es difícil después que tú llegas lejos. Es difícil después que todo el mundo te reconoce. Tú quebrantarte. Tú humillarte. Tú aceptar la reprensión. David reaccionó con estas palabras: purifícame, Señor. Lávame, Señor. Hazme oír gozo. Recrea mis labios. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Yo digo que ahí estuvo el secreto de su victoria, porque reconoció su falta. Quiero concluir con un par de ideas. Cualquiera de nosotros, por encumbrado que esté debido al ministerio, servicio que desarrolla en la obra de Dios, al igual que David, puede fracasar. Y yo quiero que eso quede claro en todos los que me escuchan. Lo que nos puede ayudar para no fracasar, y es el consejo que quiero dejar con ustedes, es ejercer sistemática y constantemente las disciplinas espirituales para que nuestro corazón y mente tengan comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos las disciplinas espirituales. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos ayunar. Necesitamos meditar en la palabra. Necesitamos ir a la iglesia. Yo soy pastor. Y haciendo un cálculo mal hecho, nosotros debemos tener 5, 6, 7 bandas musicales y de grupos de adoración, sumándolos todos. Y yo le digo a los hermanos que están en el ministerio de adoración, yo quiero cristianos que adoren. Yo no quiero artistas que adoren. Yo quiero evangélicos que toquen instrumentos. Yo quiero evangélicos que canten. Yo quiero hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que sean capaces de hacer bajar el cielo a la tierra. Hay gente con mucho talento. Hay músicos muy buenos. Hay gente con mucha profesionalidad. Y nadie me venga a acusar de retrógrada, de atrasado, de que no me gusta la buena música. Me gusta la buena música. Me gusta el buen canto. Me gusta la gente que lo hace bien. Alabando, glorificando a Dios, conduciendo al pueblo a la adoración. Me encanta, trabajo para eso, apoyo a la iglesia para eso, invierto lo que haya que invertir para que eso sea de esa manera. Ahora bien, yo no quiero carnales en el altar de Jehová. Yo no sé si me están entendiendo. Yo no quiero impíos conduciendo al pueblo a la adoración. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso es un problema. Eso es una barbaridad. Por ejemplo, yo no puedo entender por qué el hermano no se queda quieto y me deja el altar. Hermano, lo importante ministrar desde aquí es la presencia de Dios. Pero de alguna manera hemos caído en una situación de que lo que buscamos es otra cosa. La iglesia, si no es poderosamente espiritual, no tiene razón de ser. Mejor me voy a la discoteca o al nightclub, porque ahí hay mejor música que la que se puede hacer aquí.
Si no entendemos esto, no podemos explicar por qué Manny Valera dejó los combos pegados del mundo para venir a trabajar con jóvenes adoradores que quieran seguir la presencia de Dios. Eso es lo que estoy tratando de comunicar. David fue grande no porque era mejor que tú y que yo. David fue grande no porque tenía mejores destrezas, era por la sensibilidad espiritual, que aunque temporalmente la perdió, cuando fue confrontado por la palabra del profeta, produjo el Salmo 51. Y eso es arrepentimiento. Eso lo enalteció. Y eso lo destacó delante del Señor. La pérdida de la sensibilidad espiritual es consecuencia del descuido, de la falta de comunión con Dios, pero sobre todo tener en poco la palabra de Jehová. Veo a muchos tener en poco la palabra de Jehová, pero sirven todos los días en el altar. Eso no puede ser. A veces los veo en detalles tan pequeños como estos. Adoradores que escuchan música mundana, adoradores que siguen artistas mundanos, adoradores que desean parecerse a los artistas mundanos, adoradores que estando en el altar, la iglesia orando y ellos hablando con los ojos abiertos, adoradores vistiendo como pordioseros solo por seguir modelos mundanos. Y eso es el resultado de su descuido espiritual y tener en poco la palabra de Jehová. No le está hablando uno que llegó ayer y conoció a los evangélicos. Tengo toda mi vida en la iglesia. Para los que no sabían, yo grabé LP. LP grabé yo. Desde niño he estado en los altares. Conozco bien el mundo evangélico. Conozco la historia. He visto a muchos llegar y desaparecer en el tiempo. Los he visto a muchísimos. He visto muchas cosas. Yo sé de lo que le estoy hablando. Por eso cuando el Espíritu Santo me dio esta palabra, yo estaba volando a 36,000 pies de altura. Y mientras miraba los cielos y el mar desde la ventanilla de un avión, el Espíritu Santo estaba ministrando a mi espíritu sobre esta palabra. Dios no quiere adoradores mundanos. Dios quiere adoradores que sientan su presencia. Que sientan su presencia. Que quizás van a desafinar, pero bajo la presencia de Dios, ese desafine va a derribar fortalezas y van a traer liberación al pueblo. Aleluya, porque ¿qué es lo que buscamos desde el púlpito? Ser instrumentos de Dios. Yo estoy harto de los artistas cristianos. Estoy cansado de los artistas cristianos porque son impíos la mayoría. Y no estoy hablando por hablar. Conozco artistas cristianos conocidos de este país que son borrachos. Conozco artistas cristianos conocidos de este país que son adúlteros más de una vez. Yo sé lo que le estoy hablando. Y si alguien me quiere demandar, puedo darle todas las evidencias, porque yo sé lo que estoy hablando. Y por eso yo estoy aquí hoy. Yo he venido como profeta de Dios a trastornar una nueva generación y decirle: Dios quiere algo más. Dios quiere gente sensible a su presencia, gente que se llene del Espíritu Santo, gente que abra la boca y el infierno tenga que retroceder. Aleluya, aleluya. Gente con la unción de la tribu de Judá. Tú no sabes cuál era el papel de la tribu de Judá.
entrar con alabanza, trastornando el mundo espiritual para que el ejército de Dios pudiera establecerse en el territorio nuevo. Dios quiere hombres y mujeres sensibles a su presencia, que compongan no para los sentidos. Tú me amas. Ay, yo te deseo. ¿Quién? ¿A quién amas? ¿Y a quién deseas? Pero no mencionan a Cristo por ningún lugar, porque no anhelan su presencia. No tienen sensibilidad espiritual. Yo he venido a inquietar a una nueva generación de adoradores que digan: yo primero quiero adorar, yo primero quiero sentir. Tengo que terminar, yo sé, pero voy a terminar con este testimonio. Estaba en la ciudad de Miami durante los días de un Expolí de hace unos cuantos años, 3, 4 años. Estaba escuchando una estación de radio de allá que estaba entrevistando cantantes. Diferentes cantantes siempre hacían eso. No sé si este año lo hicieron, pero siempre hacen eso. Transmiten desde el lugar, entrevistando gente que lleva su música nueva. Y recuerdo la entrevista que le hicieron a un grupo dominicano. Ellos estaban entrando en la escena y le dijeron: ¿cuál tema están promocionando? Y ellos le dijeron: Espíritu Santo, ven. Y los entrevistadores se rieron. Espíritu Santo. ¿Y ustedes no tienen otro tema? Y los muchachos de aquí le insistían: sí, ese es nuestro tema, el que estamos promoviendo. Y ellos, los entrevistadores, uno era colombiano y no recuerdo si el otro era puertorriqueño, le insistían como que ese no era un tema que iba a llegar. Ese tema no le iba a abrir puertas a ellos y ellos no iban a llegar a ningún lado, porque estaban promocionando un tema que hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba eso en la radio, yo dije: Señor, levanta a esos muchachos, dale una gracia sobrenatural para que avergüence a los impíos que están en los medios cristianos. Esos muchachos que estaban comenzando en ese momento era el grupo Barak. Y creo que ustedes conocen la historia y conocen la canción. Eso lo escuché yo, eso no me lo contó nadie. Porque en ese lugar muchas veces eso es lo que mayormente pasa. Los adoradores tienen que ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Si no, tu trabajo será uno más. Y en el mundo hay mucho talento, pero en el mundo no hay gente llena del poder de Dios. En el mundo hay buenos músicos, pero no hay músicos como David, que cuando tocan, los demonios huyen. En el mundo hay muchas cosas, pero no hay lo que Dios le da a los verdaderos adoradores. Finalmente tengo la encomienda de parte de Dios de ministrar restauración de la sensibilidad espiritual para los adoradores aquí presentes y a quienes podamos alcanzar. Quizás tú te has descuidado. Quizás has perdido el enfoque, abrumado por la fama, abrumado por el quehacer diario, abrumado por los problemas. Terminaste en prácticas pecaminosas que hoy te avergüenzan. Hoy te invito a que hagas como David en el Salmo 51. Que reconozca ante Dios tu condición. Que renueves el pacto. Porque como Él testificó, al corazón contrito y humillado,
el Señor no desprecia. Pónganse sobre sus pies. Ahora sí pueden venir los músicos, el que le toca tocar. Hay una canción de Marcos Witt, creo que una de las primeras bien conocidas, que a mí me gusta mucho, es vieja, pero uno se va poniendo así. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Lo cantamos una vez más. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero terminar haciendo una oración. Todo aquel que necesita, que reconoce que necesita avivamiento espiritual en su vida, todo aquel que reconoce que no está a la altura de la demanda espiritual del ministerio que quiere desarrollar o pretende desarrollar como adorador, yo lo invito al altar. Voy a hacer una breve oración por ti y pedirle al Espíritu Santo que renueve la unción sobre ti. Voy a pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza para vencer cualquier conducta pecaminosa, porque David no fue perfecto, pero fue sensible a la presencia de Dios, y eso lo salvó. Eso lo salvó. Eso lo salvó, porque si no hay arrepentimiento no hay restauración. Si no hay arrepentimiento no hay restauración. Una joven hace unos años era de uno de nuestros ministerios de adoración y yo supe que estaba en fornicación.
Y cuando la llamo, le digo, mija, ¿qué te pasa? Me he enterado de que tú estás en fornicación y estás cantando en el coro de adoración. Tú sabes que eso no está bien. Me dice, sí, pastor, yo sé, pero yo le pedí perdón al Señor y seguí para adelante. Digo, pero ¿y no te dolió fallarle al Señor? No, yo le pedí perdón y ya el Señor sabe que yo tengo que seguir cantando y pasó ya lo pasado. Digo, eso es en el mundo. Para la restauración tiene que haber quebrantamiento. Para la restauración espiritual tiene que haber reconocimiento de una falta y dolerte. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Yo no estoy predicando un evangelio idealista que trata con gente perfecta. Yo estoy hablando con gente de carne y de hueso que tiene batallas. Ustedes tienen batallas, los pastores tenemos batallas, pero no pueden perder la sensibilidad espiritual. Tienen que tener disciplina de comunión con Dios, de búsqueda de Dios. Eso hará la diferencia. Cierren sus ojos y oramos. Padre, oro por todo este grupo que está aquí. Señor, gracias por permitirme compartir esta palabra de la manera posible. Señor, obra en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, tú los conoces en detalle. Tú sabes quiénes son ellos. Tú sabes la batalla interna que tienen. Tú sabes, Señor, cuánto le cuesta estar de pie. Aviva tu obra en sus corazones. Aviva tu obra en sus corazones, Espíritu Santo. Derriba las murallas de insensibilidad, de incredulidad, de falta de fe. Oh Señor, cambia esos corazones como te pidió el salmista. Dame un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón que te sienta, un corazón que sea sensible a tu presencia. Señor, trabaja con cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, renueva la unción en ellos. Oh Señor, ayúdalos a superar los problemas que tienen, las batallas, y a ser instrumento, que ellos se conviertan en instrumento, en saeta que derriba enemigos. Que cuando ellos abran su boca o toquen un instrumento, los demonios huyan, el infierno retroceda y se establezca el reino de Dios en ese lugar. Renuévale la unción, Espíritu Santo. Renuévale la gracia. Vuélvele el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Regresen a su asiento dándole gracias al Señor. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí que no te agrada necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de